Desde Bogotá, transmite Cuarto de Hora Radio, una emisora alternativa para sentir la vida. Cuarto de Hora Radio, la voz para escuchar a Colombia. Colombia Profunda. Buenas noches, bienvenidos a este su programa Colombia Profunda en la plataforma Cuarto de Hora. Estamos aquí con dos invitadas muy especiales que nos van a poner en contexto de lo que está ocurriendo allí al interior de esta maravillosa comunidad que muchísimos desconocemos la mayor parte de sus costumbres. Estamos aquí con Javier Felizola, miembro del equipo. Javier, por favor, haz la respectiva presentación. Buenas noches, Hernán. Buenas noches a todos los oyentes, televidentes, cibernautas de este hermoso programa Colombia Profunda, por aquí, por Cuarto de Hora. Hoy, como todos los días que nos corresponde, tenemos un tema maravilloso. Es un tema que tiene que ver con la cultura y con los ancestros de Colombia. La dignidad de la etnia arhuaca. Los derechos por la dignidad de la etnia arhuaca. Esta es una etnia maravillosa que tiene muchos años antes de la conquista o de la colonia, de muchos años de existencia, y son ellos los herederos, los dueños ancestrales de la tierra y de la sabiduría de toda esta región de la Sierra Nevada y de mucha parte de la región caribe colombiana. Hemos escuchado algunos videos y algunas denuncias de algunas mujeres valientes y esforzadas, Mari, que se han atrevido a levantar la voz ante insucesos que están sucediendo desde hace algunos años en esta etnia y en otras etnias donde realmente no entendemos por qué el gobierno nacional no hace nada por frenar este tipo de abusos. Pero de todos modos, hoy están con nosotros dos maravillosas mujeres, además que son muy hermosas mujeres en su sabiduría y en su naturaleza indígena, ancestral, originaria. Son ellas Saday Rosado, del resguardo arhuaco de la Fundación Umutiquín, que significa Gran Madre Espiritual, y de la compañera Guribún Torres, del equipo técnico de mujeres de la etnia arhuaca. Ellas dos están con nosotros, queremos saludarlas brevemente. Saday, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y Guri, ¿cómo estás? Bienvenida, Guri. Es un honor para nosotros tenerte acá. Guri, abre el micrófono, por favor, Guri. Muy bien, gracias. Eso. Bienvenida, Guri. Gracias. Guri, Mari, tú has visto las noticias, algunas noticias que no han sido muy divulgadas por los grandes medios de comunicación, y por eso estamos aquí como medios alternativos. Saday, me preocupa que el gobierno nacional no esté valorando el trabajo autóctono de la etnia. ¿Cómo ves tú el apoyo o no apoyo o valoración del gobierno nacional frente a los procesos de organización de la etnia, Saday? Bueno, creo al momento, pues, la intervención del gobierno no se ha visto. Creemos que
El gobierno nacional tiene el deber de preservar y ayudar a preservar los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Y ahorita no hay un orden, no hay un apoyo al orden y los principios de la organización del pueblo arhuaco. No tenemos, creemos que la intervención del gobierno no está siendo efectiva y está ayudando a que se permeen procesos internos. No es la elección de un cabildo ni es que se está apoyando una directiva como tal. Es que estamos dañando los procesos internos y políticos del pueblo arhuaco y el gobierno nacional está siendo testigo de lo que se está haciendo y realmente está apoyando eso y nosotros lo sentimos como que lo hace de mala intención para ponernos a los pueblos indígenas a dividirnos y a ponernos a pelear internamente, cuando lo que el gobierno debe tratar de hacer es que los pueblos indígenas tengamos un mismo lenguaje, que hagamos acciones conjuntas, que nos pongamos de acuerdo y que las formas que nosotros conocemos no podemos intervenirlas y cambiarlas y que esas malas costumbres se vuelvan costumbres. Ahorita nosotros lo que vemos es que hay un forcejeo de poder para cambiar nuestros procesos culturales y destruir los movimientos indígenas. Y ya se están metiendo en el pueblo arhuaco de esta forma, imponiéndonos unos procesos diferentes. De algún modo nos están dividiendo como pueblo y como organización. Y lo preocupante es que sentimos que de parte del gobierno hay una manipulación política para que se muevan otros intereses ajenos a los principios rectores del pueblo arhuaco. En estos momentos, pues, habrá el espacio para que, pues, las cabezas líderes mayores se manifiesten respecto al tema y, pues, manifiesten cómo van las agendas del pueblo arhuaco y cómo van las demandas internas con respecto a esta problemática que no solo es del pueblo arhuaco, sino que estamos viendo que es a nivel nacional en todos los pueblos indígenas. El gobierno está como silenciosamente permeando y moviendo las incidencias políticas en los pueblos indígenas y en los pueblos, en cada territorio. Entonces, ahorita es importante que nosotros nos comuniquemos, que miremos cuáles son los avances del gobierno, cuál es el direccionamiento político que están dando y bueno, que hablemos de los líderes, de las cabezas, de los procesos internos de los pueblos indígenas. Yo creo que para elegir líderes y para elegir cabezas representativas en cada pueblo, tienen que ser personas que tengan características morales y éticas para defender y representar a las personas. Yo no puedo ser alguien que dañe tanto la cultura o que dañe el territorio o que dañe a las personas y después decir, no, es que yo lo represento a él también. Creo que deben haber unas características específicas o unos lineamientos específicos eh, para representar y para decir, yo hablo en nombre de este pueblo, yo hablo en nombre de estas personas. Entonces, creemos bueno, ya hace unos días también el presidente dijo que iba a haber una reactivación económica y que eso iba a estar en manos de la minería. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo porque sentimos que estos movimientos políticos que se están dando en pro de quitarle la dinámica al pueblo arhuaco puede moverse en ese son. No es secreto que en el resguardo arhuaco y dentro de lo que compone la línea negra hay muchas licencias y proyectos, megaproyectos pendientes dentro del territorio y que eso es de interés para las personas que trabajan en el gobierno. Entonces, nosotros creemos que esa intervención no es de gratis, eso no es de que nos estén poniendo a discutir y a pelear entre nosotros porque sí, creemos que eso tiene mucho que ver con la búsqueda de esos megaproyectos y de la reactivación económica por medio de la minería, haciéndole creer a la gente que ese va a ser el progreso, que ese va a ser el avance. Entonces nosotros, los que ahorita pues estamos tratando de resistir, creemos que hay que buscar es una unidad sólida entre mamos y autoridades mayores y que defendamos lo que siempre hemos defendido, los principios rectores, los valores y los principios de los pueblos indígenas, que defendamos el territorio. Y creemos que hay una mala fe de parte del gobierno.
porque si han activado lo de fracking, creo que también van a hacer sus movimientos políticos para que eso sea posible. Entonces, desde ahí parte como nuestra preocupación a partir de la intervención del gobierno y de lo que está pasando internamente en el pueblo arhuaco. Nosotros nunca, nos dicen los mayores, a nosotros los que estamos vigentes, ellos nunca habían visto una división semejante en el pueblo arhuaco, y en este momento eso es preocupante porque se supone que nos caracterizamos por ser un pueblo que conversa, que lo dialoga todo, que siempre conciliamos, que buscamos la manera de que haya una intervención mutua, y que en este momento se esté dando ese panorama. Para lo que se presta es que para que los pueblos indígenas, mientras estamos divididos peleando, se mueven otros procesos que nos perjudican como pueblo, como territorio, como cultura. Entonces creo que desde lo más esencial que es de nuestra cultura, por ahí sí es el camino para destruirnos, por ahí sí es el camino para acabarnos, y el gobierno no está interviniendo como para ayudarnos, como para que nosotros nos organicemos, sino que él está moviendo las fichas y actuando de una forma que nos parece que es como malintencionada. Ok, Mari, ¿tienes alguna inquietud por ahí? Pues sí, me llama muchísimo la atención lo que nos dice Saday. Y quisiera un poco que Gurugui nos comentara qué tan fuerte puede ser, Gurugui, la división al interior del pueblo arhuaco, toda vez que los veo que se quedan como en medio de los intereses del gobierno y de los intereses politiqueros de la región. Sabemos que allá son muy ricos en el tema de la minería, y que hayan sido organizados estos sectores mineros que además explotan sus tierras y no se ven las regalías, se están perdiendo también las regalías. Gurugui, ¿qué está pasando? ¿Hay una división al interior del pueblo arhuaco? ¿Hay manera de que se superen las diferencias? ¿Y cuál ha sido el manejo, el manoseo que han dado la clase política tradicional allí, en estas tierras arhuacas? Cuéntanos, Gurugui, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Evidentemente sí hay una división, y siempre hay diferencias en los pueblos, siempre se concilian, siempre se conversan y sobre todo siempre se consensúa. Pero en este caso no se consensuó, se impuso. Habían comunidades y autoridades mayores, incluso mamos, que pedían un aplazamiento para la nueva elección, dadas las condiciones de pandemia, porque también se estaban tomando medidas para la pandemia, pero lo que se impuso fue como el afán de gobernar, el afán del poder, y eso lo causó división porque se eligió un consenso, se eligió sin la presencia de los que no estaban de acuerdo. Entonces eso no hace parte de la dinámica tradicional de nosotros, eso no hace parte de la tradición. Desde ahí empezaron a partir la tradición, entonces evidentemente se lo hicimos saber a las entidades de control, se lo hicimos saber al Ministerio del Interior, pero no tuvo eco eso, nadie estuvo a pesar de todas las denuncias y de todo lo que no solamente por la pandemia, sino las denuncias que se hicieron como mujeres, las implicaciones que tenían, porque todo esto se hablar en comunidad, en una asamblea, pero hay comunidades, hay mayores, que no están de acuerdo por el tema de pandemia, pues tienen todo el derecho de querer resguardar, de querer cuidarse. Pero eso no se tuvo en cuenta y el gobierno, a pesar de que ellos mismos emitieron unas directrices para que no, incluso le mandaron esas directrices a la misma, en ese entonces a la misma directiva, la directiva anterior, que no hiciera asambleas, pero bueno, los que estaban interesados, los que estaban detrás del poder, pues no tuvieron en cuenta ninguna directriz de este tipo, no tuvieron en cuenta nada, y
y prácticamente fue impuesto. Entonces ahí claramente hay una intervención del ministerio, porque si bien él tenía todos los, digamos, todos los argumentos de nuestra contraparte, también tenía las nuestras, y creo que son igual de válidas y bastante delicadas, y que incluyen pues estos casos de las denuncias que hemos hecho las mujeres, y también lo que implicaba reunir más de 500, 600 personas en una reunión en pleno pico de pandemia, ¿no? Entonces, y al final lo que hizo el ministerio fue decir, bueno, el cabildo gobernador el cabildo gobernador es este, y ya, sin tener en cuenta, nosotros prácticamente no existimos. Y lo que generó fue más conflicto. Claro, los que ya tienen el poder se sienten más poderosos. Eso lo que genera es impunidad, señalamiento hacia los que no estamos de acuerdo. Y ojalá no, pero podría llegar a ser a persecuciones, ¿no? Que ojalá no lleguemos a eso. Pero no estamos de acuerdo con esa nueva elección. Y lo que decía la compañera, y eso puede tener intereses políticos, ¿no? Porque si el ministerio es tan imparcial, pues lo que esperamos era que dijera, bueno, ustedes pónganse de acuerdo y después nos dicen a quién eligieron y nosotros le avalamos. Pero no, tomó partido y nos dejó a nosotros con un conflicto bastante delicado. Correcto. Mari y demás compañeras, a mí me llama la atención la denuncia de la compañera Guri Wong, porque Guri está diciendo que realmente este nombramiento o esta asignación legitimada, entre comillas, por el gobierno nacional, hay un problema, mire. Según lo que hemos logrado investigar, consultando con algunos directivos de la etnia tiene aproximadamente 48.000 habitantes. De esos 48.000 habitantes aproximados, el 54% son mujeres. Es decir, estamos hablando de 26.000 mujeres frente a 22.000 hombres o varones. Es decir, la mujer en la comunidad huaca es mayoría. Tiene la mayoría, tiene el 54, casi el 55%. Por tanto, a mí sí me parece importante que la opinión pública, los oyentes y televidentes que nos están observando a este momento y que nos van a observar a nivel mundial después que este programa quede colgado en la plataforma, que es importante que el gobierno revise el apoyo que le está brindando a estas decisiones, porque la red de mujeres arhuacas, que son las que han estado haciendo estas denuncias, están rechazando. Y otra cosa que me preocupa, Saday y Guri y Mari, y es que, como lo dice Guri, que hayan aprovechado la pandemia como de una manera subrepticia, así como oculta, como extraña, que hayan aprovechado la pandemia cuando todo el mundo estaba en confinamiento obligatorio para realizar un acto tan importante, tan democrático, que necesita la participación de toda la comunidad, y lo hayan hecho como de esa manera para posicionar algo que no tenían por qué posicionarse ahí. Sí, es que desde ahí partimos nosotros, que hay una mala fe del gobierno, porque si es un decreto presidencial y nosotros justificamos el decreto presidencial con todas las razones del mundo, porque realmente nosotros como pueblo indígena no somos inmunes a un virus, también nos podemos morir por el virus. La idea es que todos lo acatáramos precisamente por nuestra seguridad. ¿Y cómo van a aprobar algo que fue hecho de manera ilegal porque se estaba violando un decreto presidencial que representa la seguridad para todos? Y además, ¿cuál es el interés de posicionar un cabildo desde ahora, si hasta donde tenemos entendido sí se iba a ver un cabildo? Nosotros no estamos, que quede claro que nosotros como equipo técnico no estamos defendiendo ni esta directiva ni la directiva anterior, porque tenemos claridad de que esta directiva saliente tenía que salir.
pero este no era la forma, este no era el procedimiento, y hasta donde tenemos entendido, la directiva que seguía tenía que entrar, era el año entrante con unos protocolos especiales, con un empalme, con unos lineamientos, con unas actas que estén firmadas por la directiva saliente, con su respectiva rendición de cuentas y con los lineamientos políticos dados para lo que seguía, porque hay que hacerle seguimiento a los procesos que tiene el pueblo arhuaco. Entonces, hacer las cosas así a las malas, de buenas a primeras, posicionó un cabildo a la carrera. ¿Cuál es el interés de esa carrera? Si cuando uno está seguro y uno sabe que está haciendo las cosas correctamente, uno no tiene esas afanes, uno no tiene esas carreras. Entonces, a nosotros sí nos parece que hay una intervención del gobierno, una intervención maliciosa, porque tomó partido en algo que desde que empezó, hombre, ¿cómo vamos a, si nosotros, no es secreto para nadie, que dentro del territorio el manejo de la pandemia es mucho más difícil que dentro de las ciudades? Y lo digo yo con, digamos, con más propiedad, porque yo ya pasé por el tema de COVID y yo estaba dentro de la ciudad de Valledupar y para mí fue complejo. Yo no me imagino dentro de los territorios donde para llegar al pueblo son 3, a veces hasta 4 horas para llegar, y de ahí otra hora de Pueblo Bello a Valledupar para trasladarlo a uno en una complicación de salud. Imagínese una persona que está y ya ha pasado dentro del territorio, personas que están graves, porque así somos los indígenas, cuando estamos graves que buscamos el hospital, que buscamos la clínica, es una cuestión de una pandemia y es un virus que se propaga tan rápido y que hace daño en tan poquito tiempo. Manejarlo internamente va a ser mucho más complejo que manejarlo en la ciudad, especialmente porque dentro de los territorios no hay manejo de cuidados intensivos, no hay UCI. ¿Qué era lo mejor que se podía hacer? Hombre, mantener la prevención. A la vista está que los casos aumentaron después de tener 2, 3 casos solamente dentro del resguardo arhuaco, o sea, de comunidad indígena, de personas indígenas. Después de esta reunión, a mí no me parece casualidad que justo después de la asamblea no pasó ni una semana cuando ya los casos aumentaron a 54. Entonces, después de haber tenido tan solo 3 casos con personas indígenas, se pasó a 54. Creo que eso es uno de los resultados negativos que tuvo el haber realizado una asamblea en plena pandemia, poniendo en riesgo a otras personas, y ya hay personas fallecidas con respecto al tema. Entonces, desde ahí, empezar con una irresponsabilidad de no pensar en las personas, no pensar en la salud de la gente, de simplemente decir, no, es que a nosotros no nos va a dar eso. Yo creo que las personas medio sensatas de todos los pueblos sabemos qué implica el virus, qué implica el manejo de esto, y que tenemos que ser delicados y cuidadosos con nuestros pueblos. Desde ahí empieza el sentido de pertenencia de nosotros como líderes, como personas, como pueblos, y también porque para eso tenemos un razonamiento, hombre, cómo vamos a poner en riesgo nuestra gente, cómo vamos a poner en riesgo nuestras comunidades. Si yo sé que yo estoy actuando dentro de lo correcto y que yo sé que yo voy a hacer cabildo y voy a gobernar y voy a hacerlo bien, lo primero que hago es pensar en mi gente, no pensar en mi poder, no pensar en que yo me voy a posicionar y necesito el poder rápido para hacer lo que yo quiero hacer. Creo que desde ahí, cuando las cosas empiezan de esa manera, no se piensa ni se puede actuar pensando, ya creo que nos ha dado un vértice de lo que va a ser un gobierno, una directriz de que hay una mala fe por parte del gobierno porque está apoyando esto, y también hay una mala fe de esa directiva entrante que no está pensando en su gente, no está pensando en el territorio, y que ni siquiera tienen, porque hasta donde los que yo conozco, no hay unos lineamientos de cómo se va a partir. Claro, si ni siquiera hicieron un empalme con la directiva anterior, ¿cómo van a saber qué es lo que sigue ahora respecto al pueblo arhuaco en términos políticos, en términos territoriales, en términos de los temas de mujeres, en los temas de primera infancia? ¿Cuáles son los adelantos que se llevan respecto a todos los temas y cuáles son los pasos a seguir? Si no hubo un empalme de la directiva anterior con esta, uno por dónde sabe que va a empezar.
¿cómo vas a empezar a gobernar si tú no sabes qué dejó el otro, cómo lo dejó? Entonces, apoyar eso por parte del gobierno, creo que es evidente que es malintencionado y que realmente es una forma de deslegitimar los pueblos indígenas y de destruirnos desde nuestros propios seres. O sea, nos están destruyendo desde la cultura, nos están dividiendo desde nuestras formas culturales. Eso es Saday, una forma de una exterminio. pregunta. Me llama muchísimo la atención lo que ustedes dos han comentado. O sea, yo pensé que los pueblos indígenas eran totalmente autónomos en sus decisiones internas, en sus políticas internas, en su organización interna. Yo estoy viendo como que siguen justamente como dijimos anteriormente. Javier, ¿puedes cerrar el micrófono, porfis? Como lo dije anteriormente, siguen en medio de los intereses politiqueros, en donde hay un gobierno que va y deslegitima el proceso de ustedes, el proceso interno organizativo, y ustedes con unos representantes indígenas que fueron elegidos mediante esa asamblea, una asamblea que primero no debió haber sido convocada en medio de una pandemia, en donde las cifras en una semana arrojaron de 4 personas con COVID a 54, en donde inclusive ha habido muertos, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes, que son nuestros indígenas, que nos han representado por siglos, permitan que los sigan manipulando de esa manera? Porque hay una franca manipulación. ¿Será que es que detrás de la elección de este gobernador Sarhuacu, no sé bien el nombre? Sarbabico, sí. ¿Hubo algún acuerdo? O sea, nosotros sabemos que nuestra cultura, tradicionalmente en la nuestra, que no es la indígena, tradicionalmente se eligen dirigentes porque les han dado algo, porque se comprometen con algo, porque aceptan ser partícipes en, digamos que en la corrupción, y a veces venden hasta los propios intereses de su pueblo, de la gente a la que tienen que representar dignamente. ¿Será que hay algo oscuro, un trasfondo que de verdad se pudiera sacar a la luz, y si se saca a la luz se pudiera echar para atrás en la elección de este gobernador indígena? ¿Se puede hacer algo si probamos que el hombre que él no actuó de manera clara y transparente porque tiene intereses de por medio? Se puede echar para atrás lo que ya ocurrió, esa elección, aparte de que expusieron muchas vidas, ¿no? Saday, cuéntanos. Y luego, Windy. Guri. Guriban, pero todos le decimos Guri. Bueno, creo que, digamos, todo se puede echar para atrás, ¿no? Pero, digamos, la garantía de un proceso, digamos, consensuado, que es la tradición de nosotros, es que todos estuviéramos ahí, que todos fuéramos partícipes. O sea, había digamos, ese era uno de los candidatos que pues, sonaba bastante, había mucha gente que no estaba de acuerdo. Asimismo, se pudo haber propuesto otras, entre comillas, otras candidaturas, otros posibles, pero los que no estábamos de acuerdo no estuvimos, y se nos juzgó por no haber ido también, pero pues no había condiciones tampoco. O sea, la directriz, de hecho la directriz de la anterior directiva era que se aplazara la asamblea, dadas las condiciones de pandemia. Que tocaba hacer un empalme, y había unos acuerdos anteriores que decía que ese empalme se iba a hacer en enero, y de hecho la selección iba para el año entrante. Sin embargo, pues se rompió con todos los acuerdos, se rompió con todo y se impuso. Sí puede haber intereses detrás. Nosotros creemos que con esa decisión que tomó el ministerio, que tomó partido, sí hay como intereses de que sea él y de que nos dividamos en ese sentido. Yo diría que
digamos, yo intento ser cautelosa con esto porque hay que tener, digamos, las pruebas suficientes, pero todo indica que sí hay intereses. O sea, uno nomás ve, se le mandó toda la documentación, todo, digamos, la directiva legítima que estaba en ese entonces, la misma directiva legítima, estaba cumpliendo las órdenes de las directrices presidenciales. Le mandó todos los elementos al ministerio de por qué consideraba que esa elección no debía darse en estas condiciones y de por qué no debería avalar un proceso con todas esas falencias y todos esos problemas que tuvo. Sin embargo, hizo caso omiso, no valió nada y le dio el aval igual. Entonces, no sé, yo creo que cualquiera con un poco de razón, diría que sí hay interés. Y eso es lo que nosotros sospechamos y de alguna forma también hay líderes que están seguros de esa intervención. Porque, mire, curiosamente, cuando se estaba dando el cambio, también se estaba presentando un cambio, pero hay un resguardo cercano que se llama resguardo Bucinchama. Ellos eligieron un cabildo, luego hubo como unas personas que estuvieron en desacuerdo y por ese desacuerdo el ministerio dijo que se pusieran de acuerdo. Y eso digamos, eso en teoría era el proceder que tenían que haber pasado también en el resguardo Arhuaco. Pero no pasó, sino que en esta ocasión ahí sí tomó partido porque este resguardo es más grande, es más representativo y es la que tiene la Confederación Internacional que representa al pueblo a nivel nacional. Digamos, hay un poder más claro en ese sentido. Entonces, ¿por qué por qué en otro caso y en este caso sí toma partido? Entonces, claramente sí hay intereses detrás. Igual también es importante resaltar con respecto a estos temas es que en el pueblo arhuaco, como en todos los pueblos, somos seres humanos. Los seres humanos a veces están de acuerdo y a veces no están de acuerdo. A veces se entienden, a veces no se entienden, pero siempre dialogamos. Bueno, estoy de acuerdo, me gusta esto, me parece aquello. Para eso son nuestras asambleas, para exponer todas las posiciones de los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, para postular los líderes que nos parecen y a partir de un diálogo conjunto con todos los sectores, bueno, hacer una elección en la que de pronto nos pongamos de acuerdo. Entonces, eso es lo que nosotros discutimos que no se hizo, o sea, solamente participó un sector, los que estaban de acuerdo con una decisión, tomaron su decisión y todos los demás salieron cuando eso nunca había pasado. Antes siempre se daba discusión y si teníamos que discutir 2, 3 meses, lo que fuera, hasta que conjuntamente como pueblo tomáramos una decisión, se hacía. Y si había que ir a la asamblea tanto tiempo hasta que como pueblo conjuntamente dialogáramos y acordáramos algo de acuerdo a las necesidades como pueblo, pues se hacía. Ahora que estamos reclamando, hombre, que se haga lo que hemos hecho siempre como pueblo porque es la forma como ha funcionado siempre. Nosotros no queremos que nos invadan las costumbres de afuera y precisamente que nos invada de lo malo. Y nos preocupa muchísimo. Nos preocupa mucho la intervención del gobierno y que haya tomado partido precisamente por lo que expuso Uri respecto a esta comunidad que también es un resguardo y que está ahí junto a nosotros y que es parte del resguardo de Arhuaco, porque pareciera que se quiere sacar del camino a la gente que está firme con los intereses territoriales del pueblo arhuaco y que a la gente que tiene amigos en el gobierno, que está como afines con los personajes del gobierno, entonces a eso sí los quieren incluir. Ahí nosotros vemos la mala intención y de pronto que las cosas no... está como muy sospechoso las circunstancias, sin dejar de lado de que, hombre,
la idea era que como pueblo, cuando se haga una elección, tengamos en cuenta las características de la persona. Bueno, pues, ¿a dónde está su moral? ¿A dónde están sus valores éticos? ¿Cómo defiende y cómo representa el territorio? ¿Cómo está viviendo su vida personal? Porque para los pueblos indígenas, nuestra vida personal sí tiene que ver con lo espiritual. Entonces, nosotros cómo si tengo un desorden en mi vida personal, ¿cómo voy a espiritualmente y gubernamentalmente, cómo voy a organizar la casa de otros si yo la misma mía no la tengo en orden? ¿Cómo voy a impartir justicia si yo misma no estoy al día con mi justicia? En fin, todas esas características, para eso son las asambleas, para discutir todos esos temas. Y si no estamos cumpliendo desde ahí, como pueblo estamos fallando, las cosas se están dañando. Y los procesos, no podemos permitir que esto suceda. ¿Por qué? Porque si permitimos que eso suceda una vez y lo aceptamos como tal, vamos a seguirlo permitiendo. Y eso que pasa una vez se puede volver una costumbre. Y entonces nuestras costumbres que nos han llevado a donde estamos, porque lo poco que ha luchado el pueblo arhuaco y lo que se ha sostenido, ha sido a partir de luchas, no podemos permitir que se permeen los procesos internos, porque entonces vamos a empezar a perder nosotros también como pueblo, territorial, Saray, política, socialmente. una pregunta. Tú hablabas de la vida personal que repercute es una representación de la espiritualidad y de ahí hacia la gobernanza. Javier tiene una pregunta muy específica sobre justamente la calidad de quienes están al frente de la gobernanza de ustedes como pueblo arhuaco. ¿Cómo debe ser y qué es lo que ha venido pasando? Javier, por favor. Gracias, Mari, gracias. Bueno, a nosotros nos llegaron unos videos donde aparecen más de 100 mujeres arhuacas en la Sierra Nevada denunciando algunas irregularidades frente a este tema. Y hemos visto varios videos de algunas autoridades, sobre todo mujeres, donde vienen denunciando, y también nosotros hemos investigado como periodistas. Parece que este señor gobernador Sarhuahuico Torres, él ha estado involucrado anteriormente en algunas actividades de maltrato infantil o abuso sexual infantil. Entonces, es un tema supremamente delicado, pero incluso pudiésemos pensar tal vez, de repente, que pudiese haber otros hombres que hayan venido desarrollando estas prácticas en la etnia arhuaca, como ha ocurrido en otras etnias de la región caribe colombiana y de otras regiones del país. Esto es muy preocupante. Es muy preocupante porque ya estamos en el siglo XXI y nosotros en el 2020 no podemos permitir este tipo de comportamientos, y menos, como lo decía Saray, personas que vayan a asumir la conducción política de pueblos enteros, y peor aún cuando son pueblos ancestrales originarios. Entonces, frente a estas denuncias que se han venido haciendo, estas prácticas no sanas que atentan contra los derechos humanos de los niños, específicamente de las niñas. Es más, por ahí conocí, hay un testimonio, pero obviamente no se ha hecho público, de algunas personas que sufrieron ataques de algunos personajes de la etnia cuando estaban pequeños, mujeres que han comentado fuera de cámaras este tipo de maltrato y de abuso. Entonces, frente a esto, las mujeres se han levantado en la etnia Saday y Guri. ¿Qué podemos decirle a la opinión pública de esta preocupante situación? Bueno, esto evidentemente es un tema bastante delicado, bastante triste también. No porque estemos en el siglo XXI, sino porque eso nunca debe pasar ni en los siglos anteriores, ni en el presente, ni en el futuro. El abuso sexual se ha convertido en serio en una enfermedad. Yo creo que no solamente es en los pueblos indígenas, sino también en las ciudades, se ven en todas
la impunidad es evidente tanto, la impunidad se ve tanto en las ciudades como al interior de las comunidades, pero al interior de las comunidades, digamos, eh, tiene que surtir también un proceso de consenso sobre la justicia, ¿no? De cómo nosotros, si estamos conforme o no con cómo se está llevando la justicia en estos casos de violación de niñas y niños y de mujeres también. Entonces, digamos, eh, ese proceso tiene que ser entre mujeres, se tiene que validar y se tiene que ir proyectando hacia el interior, ¿no? Pero en este caso en el que un señor que se le tuvo un proceso por violación y que tiene una acusación, sea el que eligen como cabildo gobernador, pues está rompiendo con todo eso que podemos hablar al interior de las comunidades y que podemos como mujeres consolidar o como pueblo consolidar. O sea, no tiene sentido que nosotros al interior de las comunidades hablemos de mujeres, del derecho de la mujer, del derecho de los niños, del derecho de a la naturaleza, si tenemos un señor que tiene ese antecedente, de que estamos hablando. Entonces, digamos que creo que estamos en una contradicción bastante fuerte. Digamos, las violaciones se están dando, no lo podemos ocultar, es cierto, pero no tampoco estamos solas, no es que todas nuestras autoridades sean violadores, no es que todas las mujeres estén de acuerdo con eso tampoco. Entonces, pero eso necesita consensuarse, necesita hablarse, y eso lo que está haciendo es que todos esos procesos que nosotros podemos ayudar a que las cosas mejoren o se recuperen, porque muchísimo antes no era ese fenómeno, porque es una cosa que se está exacerbando, ese fenómeno no se presentaba. Entonces hay que buscar las causas, hay que buscar las razones de por qué está ocurriendo, por qué se está rompiendo cómo es esa tradición que existía antes y que ahora se está presentando de esta forma. Me refiero a cómo la justicia se aplicaba, era ejemplar, ¿qué está pasando, no? Entonces, necesita una investigación, pero ante una elección de este tipo estamos echando es para atrás. O sea, no, en vez de nosotras como empoderarnos sí, o la comunidad misma empoderarse frente a situaciones así, lo que nos estás haciendo es rompernos y ir de para atrás. Y que pues eso hace que, imagínense, es como legitimar ese tipo de actos. Eso es lo que yo podría decir de lo que considero en ese tipo de situaciones. Saday, Saday, está perfectamente claro. Una violación, un abuso sexual contra un niño jamás debe ocurrir en ningún tiempo. Eso está perfectamente claro. Y que tanto las violaciones sexuales como los abusos sexuales sean en la ciudad como en el campo y en las diferentes comunidades. Pero para nosotros, los que no somos indígenas, los que desconocemos mucho de la cultura que ustedes tienen, pues nos sorprende porque siempre lo vemos dentro de la armonía, dentro de la mayor fraternidad, dentro de la organización, que ustedes tienen unas jerarquías a las que respetan también. Y ustedes como mujeres las he visto empoderadas, un 54% de mujeres allí que representa la mayoría de ustedes, pues es sorprendente lo que ocurre. Hemos visto en algunos noticieros, de estos noticieros que de siempre, que hubo en algún caso hace 20 años que no sé qué indígena y entonces lo metieron al cepo porque había violado a una mujer. Es supremamente grave que hayan elegido a un gobernador que tiene un antecedente de una demanda por violación, que esté respaldado por la presidencia, por el gobierno nacional y que esté frente a ustedes. Ustedes son las mayorías, ustedes son las mujeres que representan, representantes de sus propias mujeres. Díganos, Saday y Guri, por favor,
¿Qué hechos han venido pasando? ¿Esto es usual? ¿Cada cuánto ocurre? ¿Qué es lo que está pasando en esta última época? Si esto no había ocurrido antes, ¿qué es lo que está pasando? Porque tú decías, Guri, anteriormente, algo debe estar pasando. ¿Qué está pasando? Primero sabemos que debemos denunciar. Jamás debemos encubrir al violador, sea hoy o sea mañana, pero en algún momento nosotras debemos hablar. ¿Qué opinión me merecen al respecto? Gracias. Bueno, a mí me gustaría agregar respecto al tema es que los pueblos indígenas, abusar de los niños, abusar de las mujeres, maltrato, eso no es costumbre, no es propio, pero sí se presentan casos dentro de todos los pueblos como en cualquier ser humano. Yo quiero que la gente recuerde que antes que pueblos indígenas somos seres humanos como cualquier otro. También tenemos peleas, también tenemos problemas, también hay desequilibrios internos ocasionados por acciones ajenas, incluso las mismas actuaciones del resto del mundo nos afectan a nosotros, respiramos el mismo aire y también tenemos conflictos internos. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que yo me crié en el seno de una familia en donde a mí mis hermanos nunca me tocaron, ni incluso tradicionalmente las mujeres tenemos un sitio donde nos bañamos y los hombres tienen otro sitio donde ellos se bañan y siempre hay un respeto respecto a la familia y respecto a las mujeres y digamos eso de las violaciones y del maltrato y de todos estos problemas no es costumbre, pero sí se da porque también somos seres humanos y tenemos problemas. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que una de las explicaciones sería que ya no somos un pueblo, algo que le escuché en algún momento a unas autoridades decir es que no es lo mismo gobernar un pueblo de 400, 500 personas que ahora 47, 48,000 personas. Y así como se multiplican las personas, también se multiplican los pensamientos y las formas de vida. Y entonces, a partir de eso, digamos que no hemos tenido ese acompañamiento por parte del Estado para resolver las problemáticas internas, porque cada vez que se presentan estos casos en el gobierno nacional o dentro del territorio y llegan a la fiscalía o llegan a la procuraduría o llegan al bienestar familiar, ¿qué es lo que hacen? Ah, es indígena, jurisdicción especial indígena lo manda para los pueblos indígenas. ¿Qué hacen allá? No hay las herramientas suficientes como para que estos casos se les haga la respectiva investigación, la respectiva justicia, entonces terminan archivados de algún modo porque no hay las herramientas. El gobierno lo que hace es que delega responsabilidades, pero no proporciona las herramientas para que eso se resuelva. Ahora sí, nosotros tenemos una jurisdicción especial indígena, tenemos unos lineamientos de justicia propios, pero también necesitamos que el gobierno haga parte de esos procesos y ayude a buscar las herramientas para reglamentar. El gobierno no puede ser gobierno solamente para mostrar, no, ay, sí, tenemos unos pueblos indígenas, pero a la hora de resolver problemáticas, a la hora de resolver cosas, ahí sí no, ustedes son jurisdicción especial indígena, hagan ustedes sus cosas como quieran. Ahora, desde la concepción filosófica tiene que quedar claro que el pueblo arhuaco tiene claramente definido que las mujeres somos el género encargado de sostener el espíritu y el poder de nuestros mamos y de nuestros sakuku, que son como las autoridades mayores. Entonces, todos los marusamas, o sea, los elementos de poder para los mamos y para las autoridades están inspirados en la mujer. Los acompañamos día y noche por medio de estos elementos y de manera física. Entonces, las mujeres tenemos que emprender acciones acorde a los principios culturales de defensa y de cuidado de nuestro territorio y de defensa de cuidado de nosotras, porque por nosotras empieza el equilibrio, claro está. Habrán unas, porque no puedo decir que todas están de acuerdo con lo que nosotros estamos reclamando. Como todo, así como hay oposición en la asamblea, hay mujeres que también, pues, por su posición personal, eh, decidirán hacer silencio, como hay otras que dicen pues que sí es aceptable aquella posición y que ya eso se resolvió y que tenemos que seguir adelante. Pero la idea es que nosotras tenemos que sentarnos todas a hablar del tema y hacer consenso y definir cómo vamos a resolver estos problemas porque no podemos aceptar que esto se quede. Es que si nosotros aceptamos esto ahorita,
El problema no es lo que estamos aceptando ahora, sino la puerta que se está abriendo para el futuro. ¿Por qué? Porque si yo he cometido delitos contra las mujeres, si yo he cometido delitos contra los niños, si yo he cometido delitos contra mi familia, ¿yo con qué autoridad moral le hablo a mi pueblo? ¿Cómo le digo al ladrón que no robe si yo soy más ladrona? ¿Cómo le digo al violador que no viole si yo misma no he respondido a la justicia? ¿Cómo le digo a otro que no abuse, que no haga cosas en contra de su familia, en contra de si yo no soy una autoridad moral en el tema? Entonces yo no puedo gobernar algo en lo que yo no tengo definido mis valores, mis principios éticos y morales trazados al respecto. Eso es preocupante porque esa es una puerta que se está abriendo y que no debemos abrir, ni como cultura ni como pueblo, y eso está claro que no solamente en el pueblo arhuaco, en todas partes. Se tiene que tener unos valores éticos y morales definidos para dirigir, porque es que uno se vuelve un centro de ejemplo para los demás. ¿Yo cómo le voy a decir a otros que no hago cuando yo soy peor? O lo mismo va a pasar en las comunidades. ¿Qué respeto? Puede que yo gobierne, puede que yo lo haga, pero cuando aparezca alguien que haya cometido uno de los delitos comunes, lo que me va a decir, ¿tú qué vas a venir a hablar si tú también hiciste lo mismo que yo y a ti no te pasó nada? O sea que yo puedo llegar a ser cabildo también, puedo llegar a ser desastre igual que tú y no pasa nada. Ese es el mensaje que te está mandando. Y los problemas de abuso, de violación, de robos y de daños internamente, eso no es nuevo, eso hace ratico que viene pasando, sino que como ha habido tanto como espera para estos problemas, porque realmente el pueblo arhuaco no tiene ni uno ni dos problemas, nosotros internamente estamos gobernando y tratando de resolver los problemas internos y por fuera también luchando con el gobierno para que no nos incluyan la minería, luchando para que no nos metan los megaproyectos, luchando para que no nos destruyan los sitios sagrados, y en fin, siempre hay luchas por todos lados. A veces uno prioriza el tema territorial y prioriza otros temas y otras cosas las deja para despuesito, y eso se vuelve como un hijo que se va creciendo y cuando ya queremos mirar al hijo y corregirlo, ya se nos ha vuelto un poquito más grande y un poco más complejo. Pero eso no quiere decir que son temas que no podemos resolver. Todo se puede resolver y todo se puede arreglar, pero hay que poner la atención, hay que atender esas preocupaciones y como, bueno, si hay algo que se puede corregir ahora, corrijámoslo. Y lo que haya que corregir de anterior, pongámosle la debida atención. Saday y Guri, ya estamos llegando al final del programa y entonces yo quisiera voy a hacer un resumen breve, y una pregunta al final. Primer punto para los oyentes, para los espectadores, los televidentes que nos están observando. Primer punto, nunca hubo empalme entre el actual gobernador indígena arhuaco y la anterior administración. Segundo, se convocó una asamblea arriesgando la vida de la comunidad en plena pandemia, lo cual es supremamente grave hasta el punto que se incrementó el número de personas contagiadas en la comunidad arhuaca. Mire, esto es supremamente grave. Tercero, hay antecedentes de abuso sexual, pero esto no es una costumbre de la etnia. Esto ocurre en todas las comunidades indígenas o en otras comunidades que no son indígenas, en las sociedades urbanas. Usted tuvo un problema que no lo podemos achacar únicamente a la etnia arhuaca, no podemos estigmatizar ahora, sino que tenemos que tener claro que esto es un problema mundial, universal. Incluso la Iglesia Católica tiene una cantidad de casos aberrantes de este tipo, condenados y procesados por el mismo Papa Francisco del Vaticano. Ese es un punto muy importante. Hay una lucha por la extracción minera que también están dando las mujeres y los líderes de la etnia en la Sierra Nevada. Y que la mujer es el centro del equilibrio en todos los procesos arhuacos. Esto es muy importante tenerlo claro. Entonces, con este resumen de algunos puntos muy importantes que ustedes nos han enseñado en esta emisión,
Estamos en Colombia Profunda, un programa de radio visual de la plataforma Cuarto de Hora. Yo quisiera pedirle a Saray y a Guri que nos digan, o sea, que le digan a la opinión pública y a la comunidad en general qué viene ahora. Ya la pandemia está pasando aparentemente, pero entonces, ¿qué viene ahora? Porque el pueblo no se puede quedar con los brazos cruzados. ¿Qué viene ahora para enfrentar la negligencia del Estado frente a las posiciones de las mujeres, sobre todo de las mujeres arhuacas y de algunos varones? ¿Qué viene ahora? O sea, tenemos que hacer algo. La comunidad arhuaca está esperando una señal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar acciones de protesta, vamos a empezar acciones tutelares, vamos a pedir la intervención internacional de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, la Organización Nacional Indígena. ¿Qué vamos a hacer? Porque es muy importante que esto no se quede solamente ahora en lo que acaba de pasar y en los antecedentes, sino hablemos un poquito para cerrar el programa. ¿Qué viene a futuro, Guri y Saray? Bueno, creo que lo que viene son muchas tareas, resistencia y procesos que si ya habían comenzado antes, porque no es una situación en la que como las mujeres se les presentó el caso ahora sí están hablando, sino que desde antes ya habían voces. Y ahora poner una persona con estas condiciones, pues no, digamos, es exacerbar ese problema que existe, porque una figura de este tipo, pues, no se puede permitir. Vamos a tomar, creo que como comunidad, no solamente hablo como yo de las mujeres, sino como el sector que no está de acuerdo, vamos a tomar postura en este sentido y a endurecernos y a seguir y bienvenidos todos los que nos quieran acompañar, nos quieran en esta lucha, porque termina convirtiéndose en una lucha, no tanto jurídica, sino jurídica desde el término jurídico, cultural, de educación, en todos los digamos, sectores, comenzar ya a visibilizar esta situación en pro de un mejor futuro para nuestras comunidades también. Eso es lo que sí nos falta, lo que se nos avecina es bastante trabajo, bastante lucha. Gracias, Guri. Saray, por favor. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Guri. De ahora en adelante lo que viene pues es mucho trabajo de fortalecimiento de los procesos internos comunitarios, mucha resistencia para aguantar pues las persecuciones, los chantajes, pero lo más importante es que retomemos lo que somos nosotros como pueblo, retomemos los procesos de diálogo interno, los procesos comunitarios, que nuestras autoridades, nuestros mamos, nuestros gonamos vuelvan a sentarse, a dialogar, a conversar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde es que nos vamos a orientar? No queremos, ahorita lo que menos nos interesa a nosotros es pelear por pelear, sino queremos que no haya burocracia para desviar las agendas de las demandas internas que tenemos como pueblos indígenas. Esto es una problemática nacional y que no podemos permitir que a nosotros se nos meta dentro del territorio. Tenemos que preocuparnos porque existe unos procesos con una manipulación política que a nosotros nos parece que son ajenos a los principios rectores del pueblo arhuaco y que pueden traer detrás intereses que no van de acuerdo a nuestros lineamientos propios y que tenemos que dar la batalla. Bueno, no sabemos si la vamos a ganar o si la vamos a perder. Lo más probable es que la ganemos porque yo creo en mi gente, confío en mi pueblo, confío en nuestros principios rectores y en nuestras autoridades, y creo que a veces, como cualquier ser humano, se equivocan. Entonces, pero nos podemos retratar y volver al camino. Entonces, realmente no creo que uno sea representante de las mujeres. Todas las mujeres tienen su propia voz y tienen que ser escuchadas.
no creo que solamente seamos un solo pueblo y una persona sea todo un pueblo. Cada persona en el pueblo arhuaco tiene una voz, tiene un oído y tiene claro cuáles son nuestros principios, nuestros valores. Y tiene claro, yo creo que sí es posible que volvamos al camino. De pronto habrán momentos en los que de pronto las circunstancias nos hace ver las cosas diferentes, pero yo sé que vamos a regresar al camino, que vamos a volver y que vamos a regresar dentro de lo que nosotros habíamos dado ejemplo. Pero esto también nos queda de experiencia de que nosotros como pueblo indígena no dejamos de ser humanos, que no dejamos de tener efecto. Lo que pasa por fuera del territorio sí tiene efecto y sí puede tener incidencia dentro de nuestro pueblo. Nosotros no somos el centro de manipulaciones ni de problemáticas sociales, políticas y culturales como otros pueblos, y que no estamos permeados ni protegidos respecto a las políticas internas de exterminio político, cultural de los pueblos indígenas. También somos sujetos, estamos en la mira de ser exterminados y que tenemos que tener más cuidado porque creo que esto es un maestro que nos viene a enseñar eso, que no estamos invisibles y que no estamos permeados a que no nos suceda nada. Sí nos puede suceder, sí nos pueden desequilibrar, sí nos pueden influenciar. Entonces tenemos que tener ahorita en cuenta, bueno, mire, nos pasa, lo hacemos siempre como pueblo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar que esto nos vuelva a suceder y que no nos acaben desde ya? Creo que este es un maestro importante más que cualquier otra cosa y que como pueblo lo vamos a superar y que van a llegar mejores decisiones consensuadas. Yo quería agregar algo Okay. antes. Sigue, Guri. Yo quería terminar un poco, me acordé de la pregunta que hizo la compañera de cuáles creíamos nosotros que fueran las causas de ese problema que existe, ¿no? Entonces yo quería agregar un poco, escuchando a Saday, que pues, son múltiples, ¿no? Creo que el problema de violación es múltiple, es la falta, es la aculturación debido a muchos factores, presiones externas, la intervención estatal también promueve que no haya la justicia que necesitamos. Creo que son muchos los factores por los cuales estamos sufriendo de este tipo de fenómenos, porque realmente en la cultura, yo creo que en ninguna cultura la violación en ninguna cultura la violación es un hecho de la cultura. De hecho, yo creo que en todas las culturas, en todos los pueblos, la violación configura un delito. O sea, simplemente por el hecho de ser seres humanos que pensamos, eso ya nosotros damos por hecho que eso configura un delito, un abuso. Entonces nosotros no somos la excepción, nosotros no concebimos ni la violación, ni los golpes, ni la agresión como parte de la cultura. De hecho, raya con la cultura, acaba la cultura. Y eso hace parte del exterminio cultural, que hayan este tipo de fenómenos y que no la podamos, y que no la estemos dando, que no le estemos pudiendo solucionar, si se puede decir, estas situaciones. Quería agregar eso. Y muchas gracias por la invitación y esperamos seguirnos encontrando. Gracias por la invitación. Okay. Seguiremos hablando. Ok, gracias. Gracias a ustedes, mujeres valientes y esforzadas, Guri y Saday, dos destacadas dirigentes de la etnia de la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada. Para nosotros ha sido un gozo, ya hemos llegado al final del programa. Este es su programa Colombia Profunda, un programa que profundiza en las problemáticas de las comunidades de Colombia.
Para nosotros ha sido un gozo tremendo y esperamos volvernos a encontrar más adelante con este maravilloso tema. De nuestra parte, de nuestra directora Mariluz Serrán y todo el equipo, cuenten con un respaldo total de nosotros como canal de televisión y de radio visual Colombia Profunda. Mari. Bueno, gracias, mujeres argüelles, dignas representantes. De verdad que uno a veces se queda con más preguntas que con respuestas, ¿no? Yo quedé con muchísimas preguntas y sí quiero que en un posterior programa podamos dedicarnos específicamente a lo estadístico. Me gusta mucho la estadística y sí quisiera conocer esa puntualidad de procesos, de casos, de número de personas, de los abusos. Lo quiero saber y yo sé que quienes nos oyen y quienes nos ven también querrán ser como caer en la puntualidad, ser más precisos de lo que está pasando y a quiénes o a cuántas personas ha venido afectando esa situación tan difícil como es el abuso sexual de niños, de menores de edad y de mujeres que ya han pasado 20 años y todavía tienen en su recuerdo esos desagradables momentos. Les agradecemos muchísimo por habernos dedicado ese tiempo y a ustedes, queridos oyentes y cibernautas, muchísimas gracias. Los estamos esperando para un próximo programa. Gracias, Javier Felizola, por habernos acompañado, a Saday, a Gurigún, muchísimas gracias y estamos en contacto. Esto ha sido todo por hoy. Un fuerte abrazo a todos y todas. Colombia Profunda. Desde Bogotá, transmite Cuarto de Hora Radio, una emisora alternativa para sentir la vida. Cuarto de Hora Radio, la voz para escuchar a Colombia.